¿Cómo podemos identificar una personalidad plutoniana? Acompáñenme que en este video les cuento. Muchas veces ustedes me han escuchado decirles que cuando hay planetas que están aspectando a Plutón, me lo escuchan mucho con la Luna, por ejemplo, que es la que se mueve más rápido, con Mercurio y el Sol también, más comúnmente que me escuchan hablar de personalidades plutonianas, de luchas de poder, de manipulaciones y chantajes emocionales y psicológicos, de luchas por quién tiene más fuerza o ánimos de control. Y me escuchan relacionar estas descripciones con el planeta Plutón. Plutón rige Escorpio. Antes de haber sido descubierto Plutón, el planeta que regía este signo era Marte. Plutón actualmente corrige este signo y también la casa 8 a la par de Marte, pero si ustedes me dicen de los dos, quien tiene la corregencia es Marte, el regente actualmente de Escorpio, y de la casa 8 es Plutón. Según los astrólogos tradicionales Marion March y Joan McKeevers, ellos tienen una enciclopedia, por aquí les voy a dejar el tomo número 1 y después ustedes lo buscan. Ellos dan a Plutón la siguiente descripción. Plutón rige todo aquello que está oculto a la vista, incluyendo nuestro mundo interior y desconocido, lo sumergido en nuestro subconsciente. Rige fobias y obsesiones, rige transmutaciones, principios y finales, nacimiento y muerte. Representa generación, regeneración y degeneración. Expone lo que se había desarrollado en secreto o a escondidas. Vamos un poco más. ¿Por qué? Ustedes saben que su servidora trabaja muchísimo más lo que yo llamo astrología de diagnóstico, es decir, ocupo la astrología para identificar patrones de conductas, dinámicas, comportamiento. Toda la información que yo les proveo, que yo les comparto, tiene el propósito de que utilicen de la mejor manera posible, por ejemplo, los tránsitos en el cielo para ver en dónde están en su momento presente a nivel emocional, psicológico, material, circunstancial, físico, para identificar lo que necesitan cambiar, lo que necesitan transformar. Y mucho de lo que nos impide identificar, movernos hacia adelante, tener mejor relaciones con las demás personas, tener una mejor relación con el dinero y en general tiene que ver con nuestro mundo subconsciente, ese que sale sin que lo invitemos y que tiene el control muchas veces de nuestras respuestas instintivas, haciéndonos que muchas veces nos convertamos en nuestros peores enemigos o que no podamos controlar situaciones o salir de situaciones que no nos convengan. Y Plutón rige ese mundo inconsciente y especialmente rige esas partes oscuras de nuestra psiquis en donde se guarda el trauma, eventos traumáticos que se grabaron a través de nuestro sistema nervioso y que luego dicho sistema nervioso genera un sistema de respuesta, de forma que cada vez que estemos cerca de una situación remotamente parecida que despierte el mecanismo de emergencia del sistema nervioso, nos haga reaccionar para defendernos. El tema está que lo que se pudo desarrollar en nuestra infancia para protegernos, en nuestra vida adulta puede no servirnos igual y puede ser un mecanismo que, lejos de ayudarnos, nos atrase o realmente nos perjudique. Y estos procesos y estos modos operandi son regidos por Plutón y tienen todo que ver con el tema de este video, las personalidades plutonianas y cómo identificarlas. Entonces vamos por lo primero. ¿Cómo identificar, o según la astrología, quiénes son personas, de acuerdo a lo que muestre su carta, personas que tienen personalidad plutoniana? Y aquí nos vamos con otra astróloga. Esta sí no es predictiva, es, yo le diría, una astróloga, autora, que si ustedes quieren de verdad empaparse en profundidades psicológicas y dejar de ocupar la astrología como cuál es tu color favorito,
deberían de leerla. Yo la leo en inglés y creería que son pocos los libros de ella que puedan estar en español, pero claro que lo pueden buscar. Los libros que yo tengo en inglés a un clic en Kindle. Le hablo de Donna Cunningham en su libro Healing Pluto Problems, un libro buenísimo. Ella detalla cuáles son las características, pero también, por supuesto, porque siempre la astrología tiene una connotación técnica, primero que nada, cuáles son como las características astrológicas de una persona con personalidad plutoniana. Y aquí, más que el signo, lo importante es el planeta. ¿Ok? Entonces, personas que tienen a Plutón natal, ¿ok? En aspecto primariamente al Sol, la Luna, el ascendente y el medio cielo por conjunción, cuadratura, oposición, inconjunción y luego están las semicuadraturas y las sesquicuadraturas, pero primariamente por conjunción, cuadratura, oposición e inconjunción. Estas son personas con características plutonianas que podríamos decir personalidad plutoniana. Repito, en primer lugar está tener a Plutón en aspecto al Sol, a la Luna, al ascendente o al medio cielo por conjunción, oposición, cuadratura o inconjunción. El siguiente punto tiene que ver con que Plutón en su carta, en la carta natal, esté aspectando a varios planetas, sin importar si va más del Sol, la Luna, el ascendente o el medio cielo, que esté aspectando a varios planetas, máxime si estos aspectos que está haciendo Plutón sean conjunciones, oposiciones, cuadraturas o inconjunciones. O sea que si ustedes tienen un Plutón que a la misma vez está haciendo varios aspectos difíciles a varios planetas, cuando uno analiza la carta de esa persona y coteja con las historias de esa persona, y las características, personalidad, carácter, comportamiento de esa persona, por lo general hará match con alguien que tiene una personalidad plutoniana. Lo otro es tener un estelion de planetas en la casa 8. La casa 8 es regida por Escorpio y por Plutón. Si ustedes tienen más de 3 planetas en la casa 8 y esos planetas están haciendo aspectos complejos al Sol, la Luna, el ascendente, el medio cielo, es muy probable que su personalidad sea bastante plutoniana. Entonces, como pueden ver, esto va más allá de ser escorpión de sol y ascendente. El ser escorpión de sol y ascendente ya nos dice que es una persona escorpiana, y personas que tengan el sol en Escorpio o que tengan ascendente en Escorpio y que no tengan Plutón aspectando ni al sol, ni a la luna, ni al ascendente, ni al medio cielo, muchas veces cuando uno habla con ellas tienen características plutonianas. Por supuesto que sí, obviamente. Me van a decir de una persona con sol en Escorpio que no tiene alguna manifestación escorpiana, y por favor que sí, ¿no? Pero específicamente para que estemos hablando de personalidad plutoniana, tomamos más en cuenta el planeta Plutón y Plutón haciendo estos aspectos de los que les hablé anteriormente. Y es por esto que no basta hacer un análisis hacia el aire. Ah, este tiene personalidad escorpiana porque tiene ascendente en Escorpio o tiene sol en Escorpio. No. O luna en Escorpio, ok, una persona con luna en Escorpio por naturaleza es intensa, pero puede ser mucho más fuerte una persona que tal vez tenga Virgo en la casa 8, pero que la luna esté en la casa 8. Si la luna está en la casa 8 o el sol está en la casa 8, esa persona definitivamente va a tener características muy plutonianas o Plutón en la misma casa 8. Y también mirarán unas personas que uno dice, bueno, pero esta persona no tiene ni la luna, ni el sol, ni el ascendente, ni los nodos en Escorpio, pero cuando ustedes la miren es una persona que tiene una personalidad súper fuerte y que tiene tendencias manipuladoras. Bueno, puede ser por esto que les acabo de explicar, que tal vez no tenga Escorpio en ninguno de esos puntos, pero que tengan a un Plutón en cuadratura perfecta a la Luna o a un Plutón en cuadratura
u oposición al medio cielo o al ascendente, por ejemplo, un Plutón en inconjunción al Sol, por ejemplo, y no tiene nada que ver, o que tengan una casa 8 llena, por ejemplo, o un Plutón haciendo muchos aspectos en la carta, especialmente aspectos complejos. Entonces, para determinar que una persona tiene personalidad plutoniana, uno puede adivinar, porque uno dice, ah, bueno, sí, tiene el sol en Escorpio y es súper explosiva, sí, 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 sí. Pero como le digo, ya es como haciendo el análisis de la carta que uno puede, pum, terminar de cotejar. Ahora, muchas personas no conocen su carta. No conocen mucho de astrología, pero eso no significa que no puedan darse cuenta o usar la información diaria que yo les doy. Y en grosso podemos hablar de personalidades plutonianas, aquellas personas que tienen la tendencia a controlar y manipular situaciones, a hacer uso y abuso de su poder de expresión, su magnetismo, el control mental que tengan sobre otras personas. Y muchas veces suele pasar con en situaciones donde no hay un equilibrio de poder. Esto no significa de que el jefe siempre vaya a tener una personalidad plutoniana, pero sí hay jefes que no solo son jefes y solo por ser jefe ejercen autoridad, sino que también pueden ser muy a lo tiránico. Pero también uno puede tener en el mundo personal relaciones con personas con personalidad plutoniana, en relaciones de pareja, en relación con los hijos, con cierto amigo. Y la clave está en esto, estas relaciones en donde se siente que uno tiene mayor poder mental, emocional, psicológico que el otro y en donde una de las partes siempre lo esté ejerciendo control, esté ejerciendo manipulación, esté queriendo estar al mando de toda la situación y generar culpa en el caso que los demás no cumplan o no sigan lo que ellos quieren, y la contraparte cayendo en dicha manipulación psicológica y emocional que genera culpa, que genera malestar psicológico. O sea, las personas que han estado o que viven cerca de alguien con una personalidad plutoniana pueden saber lo emocional y psicológicamente desgastante que es estar con una persona que quiera controlarlo todo y que cuando no tiene el control y uno quiere salirse de ese control, el peso, el dolor físico, emocional y psicológico que causa cuando esa persona trata de socar, manipulando la situación, generando culpas. O sea, se pueden dar situaciones muy fuertes. Y aquí solo les estoy hablando de manipulaciones psicológicas porque hay un punto, o sea, de niveles hay niveles. Aquí estamos hablando de que todos los días nos estamos encontrando o en algún momento tenemos interacciones con otras personas en donde podríamos decir, uy, aquí hubo un chantaje, una manipulación psicológica. No, Silo, yo no soy capaz de hacerlo. Todos somos capaces, todos lo hemos hecho. Sucede muchísimo a nivel de pareja, sucede muchísimo con los hijos, sucede muchísimo con amigos y colaboradores. El tema está de que existen niveles, no es lo mismo uno queriendo manipular una situación para su propio bien a cuando hay situaciones de manipulación súper fuerte donde hay abusos físicos y paremos de contar en relaciones en donde el desenlace pueda ser fatídico, digamos, y por supuesto que estamos hablando de misma manipulación en diferentes niveles, mismos deseos de control, pero en diferentes niveles, obviamente. Entonces, pero vamos a ir punto por punto. ¿Cómo reconocer o para dejárselo más claro las personalidades o personas con personalidad plutoniana? Estas descripciones que les voy a dar son una generalización. Si ustedes le van a hacer el check a cada una de ellas y si no hacen check a por lo menos una, entonces la persona no cabe a la que ustedes están analizando dentro de personalidad plutoniana. Aquí cabría ver si están ocupando este video y la astrología para justificar el no querer ver algo. Al contrario, lo que se pueden encontrar es de que
mucho de lo que yo les detalle no lo van a encontrar en esa persona, tal vez dos o tres características, pero las más fuertes sin dudas las pueden encontrar y luego podrán decir, ah, pero esta persona no es solo esto, también tiene otras características, por supuesto, porque la carta no es solo Plutón ni Escorpio, ni la casa 8. La carta tiene los 12 signos, tiene a todos los planetas y estos están haciendo cualquier cantidad de aspectos entre ellos. O sea, de que estas son características que ustedes van a poder ver, pero a las que ustedes van a pensar en dicha persona y le pueden agregar mucho más. Por ejemplo, una de las primeras características de alguien con personalidad plutoniana así puro y bruto es que son personas cautelosas y rígidas, es decir, que no se confían de la gente y que suelen mantenerse en un cuadro. Pero ustedes aquí dirán, pero esta persona que yo conozco que es tremendamente manipuladora no es rígida para nada y tampoco es cautelosa, siempre está platicando, sí, porque puede tener a una luna en cuadratura a Plutón, pero puede tener un ascendente en Géminis o un ascendente, no sé, en Leo, por decirles que hace a la persona como muy extrovertida y muy alegre y muy hacia afuera, aparentemente, pero eso no significa que, por ejemplo, cuando se trate de temas serios, sean cautelosos, no dejen a la gente entrar de verdad a sus profundidades y que no dejen de ser rígidos en una o varias áreas. Entonces, en este ejemplo, les digo las características que les voy a dar a continuación. Gran parte las van a tener personas con personalidad plutoniana, otras que no, y ustedes les van a agregar otras que también sean bastante positivas y que generen el todo de esa persona, que la puede hacer increíblemente agradable, que la puede hacer una persona súper grata de estar y es alguien con quien tienen que ustedes más bien trabajar en sus límites y si es por ejemplo la pareja, alguien con quien pueden ver hacia el futuro, estando ambos comprometidos en trabajar eso que no se manifiesta bien dentro de la relación o de que ustedes ya han discutido que no es saludable para esa persona ni para ustedes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo reconocer una personalidad plutoniana? Lo primero, del ejemplo que les dije, suele ser cautelosos y rígidos. No dejan entrar a las personas fácilmente. Y ustedes verán por qué, porque más adelante se lo voy a explicar. Suelen tener mucho cuidado de abrir verdaderamente su corazón por un tema de traumas de infancia y por ende pueden expresar mucho, pero lo que es verdaderamente abrir su corazón suelen tener mucho cuidado y como tienen que mantener muros de contención bien grandes, entonces muchas veces son muy rígidos, llámese, les cuesta mucho cambiar de parecer, les cuesta mucho dar su brazo a torcer, porque dar su brazo a torcer puede significar no tener la razón, no estar en lo correcto y no tener la razón y no estar en lo correcto les puede generar una sensación muy grande de pérdida de control que a nivel psíquico realmente atenta contra su seguridad emocional y psicológica. Nunca revelan, por ende, como demasiado de sí mismos, pero saben reconocer mucho en los demás. Las personalidades plutonianas son personas que medio miran a alguien y hacen como un rayo X de esa persona y que son capaces de hacer un análisis más allá de todo lo que la gente habla. Por ende, terminan siendo muy buenos psicólogos, muy buenos terapeutas. Tienen una proyección intensa, por lo general, no siempre, pero muchos de ellos demuestran mucha seguridad de aquí para afuera, ¿verdad? Por esto que también no es como que muestran mucho, como lo que no muestran, el ser cautelosos tiene que ver más con no mostrar sus fragilidades, sus inseguridades. Eso no lo muestran. A veces se les hace más fácil mostrar sus alegrías y pueden ser como muy extrovertidos aparentemente, pero aquello en donde ellos se muestren vulnerables, en donde no sean perfectos, en donde no les haya salido bien algo, en donde tengan que demostrar que les duele o que algo está mal, ahí es donde suelen ser rígidos, ahí es donde suelen ser cautelosos y ahí es donde revelan muy poco de sí mismos y
se cubren como en un halo de misterio, en una personalidad magnética y usan muchas máscaras. Hay veces la máscara del conquistador, la conquistadora, la persona que es muy fluida a la hora de expresarse, la persona que conquista corazones y que sabe ir con todo, el gran líder o el gran tirano, pero que siguen siendo máscaras que lo que cubren es una necesidad muy grande de tener el control. Una marca muy grande de personalidad plutoniana es fijeza en el pasado y por ende muchos manifiestan resentimientos muy grandes, resentimientos muy fuertes. Son personas que les pasaron cosas, que suelen haberles pasado cosas muy fuertes, muy importantes en su infancia o en su edad, sí, en su tiempo temprano que le haya marcado y logran avanzar, logran salir adelante desde un mecanismo de control, una personalidad fuerte, avasalladora, que controle, trate de controlar todo. Pero por dentro, eso que no comparten siempre, o cuando llegan a compartir, uno llega a notar esos resentimientos de la persona que no los quiso, que no le dio, que faltó. Y se manejan así y luego suelen proyectarse en muchas personas a lo largo de su vida sobre esos primeros dolores. Y suele pasar muchísimo con la pareja. Por ejemplo, malos tratos de los padres, abandono de los padres, no amor de los padres, que genera un dolor muy grande, genera un callo, genera un trauma que se guarda en el sistema nervioso, que genera un mecanismo de respuesta y luego esa persona, digamos, simbólicamente se endurece, genera un mecanismo, pero luego cada vez que está cerca de personas que por comportamiento, por situaciones que le llegan a pasar, les recuerdan consciente o inconscientemente, especialmente, ese primer dolor de mamá o papá, se proyecta muchísimo en los demás y cobran esos resentimientos. Muchas veces nunca perdonan a mamá y papá, les cuesta la vida, pero luego a ese novio, a esa pareja, a ese hijo que le dio o le dejó de dar, a esa amiga, a ese amigo, y no olvidan, y entonces se manejan muchas veces, y no es que estén recordando el pasado siempre, pero que desde sus acciones presentes, sus reacciones a eventos de presente, están en una reactivación constante de traumas del pasado que los mantienen en el pasado, aunque sí, muchos de ellos también, literal, ustedes los van a escuchar, que se recuerdan muchísimo del pasado, especialmente de lo que no fue y salió bien, y escucharán frases como esta: por eso es que yo ahora no perdono, por eso es que no vuelvo a hacer eso, por eso es que no hay que confiar en X, Y, Z, y lo hacen desde un lugar resentido. Personalidades plutonianas no son... um, no les agrada que exista un balance de poder. ¿Ok? Cuando uno tiene cerca una personalidad plutoniana, esa persona en algún momento, hay veces, varias veces dentro del día, va a hacer despliegue de su poder dentro de las situaciones y dentro de sus relaciones. Y tiene que estar por encima de el otro, el hijo, la pareja, el amigo, el subordinado, querer estar encima del jefe, de los padres, es tratar de ejercer poder y dominio sobre el otro. Es esa persona que siempre está impositiva, es esa persona que está exigiendo siempre y que si no se está haciendo lo que ella quiere, las cosas no salen bien y empieza el chantaje emocional y psicológico. ¿Y qué pasa? Que la contraparte termina cediendo mucho. Y esto es un magnetismo, ¿ok? Porque para que una personalidad plutoniana ejerza su poder, tiene que existir una persona que cae víctima de esta personalidad plutoniana y que, por ejemplo, tiene problemas de establecer límites saludables, que tiene que sanar temas relacionados con pertenencia, porque entonces, ¿cómo es que la personalidad plutoniana ejerce poder?
control. Y si este no quiere, entonces chantajea emocional, psicológicamente, haciendo a este sentir culpa. Y al este sentir culpa, también siente miedo de ser rechazado, abandonado por este. Entonces, desde ese miedo a ser rechazado, abandonado, de no querer lastimar a esta persona para que esta persona siempre le siga diciendo que sí a este, entonces este cae, ¿ok? Entonces, por lo general, siempre al lado de alguien con personalidad plutoniana hay una persona con problemas de límites y hay una persona con problemas en cuanto a sentido de pertenencia. Y lo hacen para evitar culpa, lo hacen para no tener miedo, porque es un miedo visceral que lo lleva directo a sentir que se puede perder hasta la vida si uno pierde el beneplácito o la relación con esta personalidad plutoniana. Y esto uno lo mira mucho, ejemplos obvios, ¿no? Esas relaciones de donde hay maltrato, donde una de las partes ejercen maltrato sobre la otra en relación de pareja. Y muchas personas que no saben cómo funciona el cerebro y no pasa nada, lo que suelen decir, ¿cómo es posible que no lo termine de dejar? Bueno, porque existe una manipulación, un chantaje psicológico que está por encima del dolor y del maltrato físico que pueda estar viviendo esta persona que no tiene límites y que tiene problemas con su sentido de pertenencia, porque esta desde donde está operando es desde un miedo visceral a perder, a morirse literal. Y ustedes dirán, sí, pero si quedarse con esa persona implica más un peligro de muerte. La persona que está aquí no lo entiende así. La persona lo que entiende aquí es que si se aleja, si esta la deja, es ahí donde sienten que se mueren. Y cuando uno habla con personas víctimas de violencia, una de las primeras cosas que le van a decir es esto, es que si me deja me muero, es que no puedo vivir. Y uno dirá, ay, pura novela. No, hay veces esto es súper instintivo porque es muy probable que esta persona cerca de la que está con personalidad plutoniana en su infancia vivió temas de abandono también, vivió temas de que tal vez su vida pudo haber estado en peligro porque no hubo personas que la cuidaran y necesitaba mucho a alguien que la protegiera, y la personalidad plutoniana suele suplir este rol ya en la vida adulta de la otra persona, de la víctima, podríamos decir. Y si ponemos un eslogan de una personalidad plutoniana, estamos hablando de tener poder y control, ejercer poder y control sobre los demás y sobre las situaciones. Esto está enraizado profundamente en la psiquis de la persona con personalidad plutoniana, y dicho control obviamente se consigue a través de la manipulación, el chantaje emocional y psicológico. Y ojo, porque muchas veces está disfrazado de ayuda, está disfrazado de yo soy el benefactor, yo te quiero cuidar, yo esto lo quiero para tu mayor bien. No siempre es una cuestión frontal de los casos claros que uno mira del abusador, aunque ese abusador al principio se vistió de oveja, el lobo sale después, primero es una ovejita, ¿no? Pero hay veces la relación no llega a un nivel de violencia física, por ejemplo, pero se sigue ejerciendo manipulación en donde una de las personas, de la forma que ejercen la manipulación, es encubierta de ayuda, encubierta de yo sé lo que es mejor para vos. Esto pasa mucho en matrimonios y pasa mucho especialmente en relación mamá, papá, hijos, en donde hay padres que ejercen un poder supremo donde los hijos y deciden qué hacer sobre el hijo porque es lo mejor para vos. Esto no significa que todos los padres que tomen decisiones pensando que es lo mejor para el hijo tengan personalidades plutonianas. Tenemos que unir varias cositas, ¿verdad? Para decirlo, pero sí, hay muchas relaciones, padre, hijo, papá, hijo, mamá, hijo, en donde papá o mamá ejercen un control emocional, psicológico, físico, material muchas veces sobre el hijo, hacen ese chantaje y las justificaciones son es lo mejor para vos, es que yo te quiero ayudar. Y aquí el propósito de ejercer este control, de ejercer este poder, es como una suerte de tener sus propias emociones bajo control. Y es aquí donde uno dice, uno nace o se hace.
Es una mezcla de ambos, porque el alma decide en dónde venir, a través de quiénes, y a través de ese primer respiro entablar esa configuración planetaria con Plutón haciendo lo que sea a nivel natal, que va a determinar que a lo largo de la vida pasen ciertas cosas que se graben en el sistema nervioso y que vayan construyendo personalidad y carácter. Y cuando uno se sienta con alguien que tiene personalidad plutoniana y uno conversa sobre edad temprana, uno va a encontrar personas que sufrieron mucho, muchísimo, con gran estrés emocional y psicológico, muchos con grandes traumas y muchos que tienen que ver en donde el niño y la niña no se sintió lo suficientemente protegido y en donde, por ser niños, los niños no tienen control sobre su vida, pero cuando sienten que los demás representan un peligro o no los están cuidando lo suficiente y de hecho les suceden cosas a los niños como un abuso en todos los niveles, un maltrato, donde de hecho comprueba el niño que no fueron cuidados, esto luego no sucede siempre, no todo niño que fue abusado desarrolla una personalidad plutoniana, pero en gran parte de los casos, cuando desarrollan estas características de control y poder, es como una búsqueda de tener el control, de no volverme a sentir que las situaciones se me salen de control, en donde yo no voy a tener poder de controlar lo que está pasando alrededor mío para mi propia seguridad, que esto es una justificación, lo que le ha pasado a un niño de su edad temprana para que luego se convierta en una persona manipuladora o en mayor escala en un monstruo, no es justificación, pero nos permite entender desde dónde proceden. Y luego cuando uno mira la carta, ese Plutón seguramente anda haciendo de lo suyo. Ahora, no solo existen personalidades plutonianas negativas, están las personalidades plutonianas positivas. Pero he de decirle que en la gran mayoría de los casos es un camino en donde se inicia con las manifestaciones negativas plutonianas y luego haciendo uso de esa capacidad de transformación, transmutación y resiliencia plutoniana y con suerte gracias a circunstancias y encuentros fortuitos positivos en la vida de esa persona logra a través de sus heridas y de la sanación de sus heridas ir transformando comportamiento. La mayoría de características positivas de personalidad plutoniana que les voy a detallar, en la mayoría de los casos logran manifestarse en una persona una vez que la persona empieza a identificar lo que no está bien para cambiarlo. No digo que de nacimiento no se tengan estas características y para ser justo, en muchos casos las personalidades plutonianas desde temprano manifiestan una que otra característica positiva, pero desafortunadamente en relación a la intensidad de su trauma, es posible que es ahí donde las manifestaciones negativas se empiezan a hacer más grandes y ya depende mucho de las decisiones y el libre albedrío, las oportunidades y circunstancias de la persona que dichas características negativas tomen el control total y no haya posibilidad de cambio o haya un punto bisagra, como decía alguien aquí, un punto de inflexión en donde la persona comienza a realizar cambios. Personalidad plutoniana positiva. Tenemos que son personas que están enfocadas en la sanación principalmente emocional y psicológica y que desde siempre han tenido ese interés. Y muchas veces ustedes dirán, y esto es astrología one-on-one tradicional, que les interesa el tema de la muerte, de la vida más allá de la muerte, del tabú. Esas personas que les gusta el tarot, la astrología desde chiquitos, la energía, el mundo espiritual y todo eso, es como una primera capa. Están buscando sanación de traumas, pero muchas veces lo primero que encuentran son herramientas que entran en el neocórtex, lo que se analiza conscientemente, pero que realmente lo que está detrás desde siempre es un deseo de sanar esos traumas que en algún punto con suerte logran empezar a hacerlo y pasar de herramientas que me pueden ayudar a entender un poco a herramientas que me empiezan a ayudar de verdad
a transformar patrones de conducta. Se dedican, por ende, a transformar y transmutar su propia vida, su psiquis, sus dolores, sus traumas y empezar a cambiar su medio ambiente para que su medio ambiente, su calidad de vida sea mejor, pero también hay un punto donde dicen, y esto que me está ayudando tanto es que yo quiero hacerlo. Y el camino chamánico tiene que ver con que desde yo lamerme mis propias heridas, también me doy cuenta que quiero ser ese canal que ayude a sanar a otras personas y es como ustedes encuentran que, bueno, en algún punto empiezan a estudiar psicología o empiezan a estudiar y a tener certificaciones que tengan que ver con un trabajo terapéutico serio, tienen por ahí y empiezan a ver la vida de una forma más profunda, de una forma más seria, pero no más seria aburrida, sino de ir más allá de lo que está a la vista y esto les ayuda a ser más compasivos con sí mismos, con las demás personas, entender mejor, expandir contexto. Esto que les digo, no de justificar comportamiento, pero entender, por ejemplo, de dónde procede alguien y sí, toca atender, buscar cómo ayudar. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí tienen a una personalidad plutoniana que ha recorrido ese camino. Yo tengo a la luna en cuadratura perfecta a Plutón. Si yo les contara. Bien, tienen un talento natural para entender a los demás, entender la psiquis. Yo sé, porque muchos de ustedes inclusive que me siguen dirán, sí, es que a mí me buscan mis amigos y yo los entiendo y yo sirvo de psicóloga. Ustedes conocen a alguien, esa amiga que es la mejor psicóloga del mundo, que de pronto tiene un carácter o que de repente ustedes pueden decir, es buenísima ayudando a otros, pero Dios mío, qué terca que es y cuánto le cuesta a ella entenderse a sí misma. Podrían tener ahí de frente a alguien con personalidad plutoniana. Ahora, como les digo, estas características positivas surgen gracias a la habilidad de sanar a partir de circunstancias difíciles en su niñez que se pudieron grabar como trauma. Muchos han sobrevivido a un pasado en extremo traumático, el cual pudo haber inclusive algunos, de acuerdo a ciertos niveles, destrozado psiqui, pero ciertas habilidades de resiliencia les ayudan a salir adelante. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no todos tenemos esa capacidad? Bueno, porque no todos tenemos el mismo papá, no todos nacemos papá y mamá, padre, ancestro, procedencia no hereditaria, circunstancial, mismas posiciones planetarias, por ejemplo, capacidad de tomar una oportunidad en determinado momento, porque hay veces ese punto de quiebre es un segundo, en donde uno en vez de seguir por este lado decide ir por el otro y ustedes llamarán tal vez suerte, pero bueno, ese momento, ese segundo de suerte marca la diferencia entre alguien que se va por el camino oscuro y alguien que empieza a buscar la luz. Por ejemplo, características generales de personalidades plutonianas. Tienen un don natural o compulsión, porque hay gente que llevan el tema de la sanación a nivel de compulsión para encontrar métodos que les ayuden a lidiar con un pasado doloroso para, en positivo, trabajarlo y sanarlo o, desafortunadamente, en otros casos, cuando la obsesión es compulsiva, para quedarse ahí rumiando, ¿ok? Rumiando en el asunto, en lo que no fue. La gran mayoría de plutonianos personalidades plutonianas positivas, inician esto que les decía, su vida de vibrar las energías más bajas de Plutón, pero luego consiguen en algún punto trabajar, sanar sus traumas a través de esfuerzo, a través de trabajo conciso, ¿no? De nacimiento son innatos, coach, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, y por ende suelen atraer muchísimo personas con problemas, ¿ok? Ya sea el amigo, el compañero de trabajo y ya cuando uno se dedica a este mundo, por supuesto, cliente o paciente. Ahora, aquí nos podemos ir también un poco generalizando cuáles son los posibles orígenes, de los cuales ya les he hablado un poco hasta este momento, pero se los voy a ir enumerando. Esto no significa que todas las personas que tienen personalidad plutoniana han padecido algo de lo que voy a mencionar o habrán cosas que no estoy mencionando aquí, pero que ustedes podrán decir y hacer, pero es que a esta persona le pasó esto o aquello, ¿ok? Pero la gran mayoría de personas con personalidad plutoniana tienen
uno o varios de estas características que se pudieron encontrar en su edad temprana. Pudieron experimentar traiciones traumáticas por parte de sus cuidadores principales. ¿Y qué es una traición? Por ejemplo, cuando el niño percibe o a nivel consciente o inconsciente, papá me abandonó, me traicionó literal, está viendo que me están atacando y dio la vuelta. Es muy extenso lo que un niño puede percibir como una traición, pero es ese sentir, papá y mamá se están dando la vuelta, no me están escogiendo, por ejemplo, cuando han vivido riesgo de supervivencia. Y esto es muy importante porque es lo que les decía, el ánimo de control tiene mucho que ver con necesidad de preservación de la vida. Y entonces un niño que es dejado todo el día, que no se le dio de comer, que se lo dejó botado en un parque, que fue expuesto a una situación de peligro literal en la que termina y en la que su vida estuvo en peligro y queda un trauma muy grande, esa persona puede desarrollar de forma muy fuerte un comportamiento que le permita tratar de mantener el control de las situaciones para que eso nunca más le vuelva a pasar. Muchos vienen de situaciones familiares difíciles, peligrosas, o sea, un comienzo de vida donde las situaciones pudieron haber sido como muy complejas, un ambiente no saludable, no seguro, donde, por ejemplo, de padres alcohólicos, de padres con problemas de abuso de sustancias, de padres que tal vez no estaban psicológicamente listos o saludables y entonces que no pudieron proveer al hijo de seguridad, por supuesto, abusos físicos, sexual, psicológicos, niños que hayan experimentado esto, incestos, todo este tipo de cosas también están dentro de situaciones que pueden empezar a construir este tipo de persona, ¿no? De ánimo, de control y de luego inclusive llegar a reproducir. No es la primera vez que hemos escuchado que el que es abusador fue primero abusado. Esto no significa que todas las personas que fueron abusadas se convierten en abusador, pero cuando uno profundiza en la historia de un abusador, siempre hubo alguien que lo abusó a él primero. Es muy raro que no se dé de esta forma así. ¿Ya vieron en Netflix Los Hermanos Menéndez? Personalidades plutonianas ahí. Que desafortunadamente se fueron a el extremo de lo peor que le puede pasar en comportamiento a alguien con personalidad plutoniana y de consecuencias también. Si no lo han visto, véanlo, brutal. Niños que sufren divorcios muy difíciles entre sus padres, en donde sus padres terminan odiándose, maltratándose entre sí, luego depositando en el niño su odio, donde mamá habla mal de papá, papá también habla mal de mamá, donde mamá o papá, consciente o inconscientemente, ponen a escoger el hijo y se crean estas circunstancias donde el del niño se encuentra quién es la víctima, quién es el victimario dentro de mis padres, escojo bando. Esto se tiene que todo esto que yo les estoy diciendo y las personalidades plutonianas es que deben, sí o sí, si se reconocen, iniciar un trabajo de desarrollo personal, especialmente a nivel terapéutico, porque todas estas características, estamos hablando de eventos traumáticos, de ver a sus padres, o sea, maltratándose, de ese estrés emocional de vivir un divorcio a temprana edad entre dos personas que se están maltratando entre sí y resultan ser las dos personas más importantes de la vida de un niño, eso es tremendamente traumático y peor cuando luego los padres despotrican en el hijo, eso es muy doloroso, eso genera gran inseguridad y después es un motivo muy fuerte para que ese niño luego desarrolle, manifieste una personalidad plutoniana. No significa que todos los niños de hijos de padres de divorcios difíciles desarrollen personalidades plutonianas, pero ahí hay mucho, ¿no? También se da mucho ojo en madres sobrecogedoras que hacen un mal uso de su poder natural sobre el niño, siendo abiertamente dominante y encubiertamente manipulativa. Sí, y los papás no son así, sí, también los papás, pero esta es una característica muy particular de las personalidades plutonianas y me disculpan, pero y uno puede encontrar muchas veces a esa mamá sobreprotectora al punto de manipular situaciones. Es la mamá gallina que no deja salir al bebé
y el bebé ya tiene 30 años y no lo saca de aquí y que manipule emocional y psicológicamente, hay veces frontalmente, hay veces como la víctima, pero que desea controlar, que no desea, que no le permite a la persona o al hijo escoger carrera, escoger pareja, decidir qué hacer, que cuando son niños suelen ser extremadamente violentos. Y en este caso, estas madres que son así súper sobrecogedoras, suelen ser madres, como los otros ejemplos que les he dicho, que también fueron abusadas ellas mismas. Este ejemplo lo pueden encontrar en padres también, pero esto es muy característico de las personalidades plutonianas y son más los casos en donde encontramos madres súper sobreprotectoras, que son súper dominantes y que son extremadamente manipuladoras. La mayoría de ellas no lo reconocen y cuando se les muestra un poco, es muy difícil, o sea, es muy, muy, muy difícil que lo reconozcan porque ellas mismas son depositarias de gran trauma, de gran dolor de su propia infancia, que las hicieron desarrollar este tipo de mecanismo. Por lo general, sus padres las descuidaron, ellas desarrollan esto en sus propios hijos para no descuidar a sus hijos, pero se les va la mano, ¿ok? Y muchas veces, y esto se mira mucho a nivel terapéutico, por ejemplo, a nivel sistémico, podemos ver de hijos parentificados. Al final, también lo que hay aquí es una mamá que está buscando que su hijo emocionalmente supla lo que sus propios padres no le dieron y consciente o inconscientemente ser uno de los motivos por los que no logra soltar al hijo. Esto es una generalidad, se encuentra mucho, pero no aplica en todos los casos, así que por favor, don't shoot the messenger, ¿ok? Se pueden encontrar también casos de hijos que no fueron deseados. Hijos que no fueron deseados, luego los padres sufren un gran cargo de conciencia por no haberlos deseado en un primer lugar y luego como un mecanismo de expiación vienen a sobreproteger a los hijos y sobrecargarlos emocional y psicológicamente. Matrimonios forzados, cuando los hijos vienen de matrimonios donde una de las partes ocupan al hijo en sí como un mecanismo, como una herramienta para mantener a la persona, eso también puede verse y también se logra ver mucho duelo, ¿ok? Hijos que vienen de una circunstancia como súper dolorosa, de un duelo, una muerte muy importante dentro de la familia, ya sea un hijo anterior, uno de los padres, que mamá embarazada sufre la pérdida de uno de sus padres o que antes de quedar embarazada el niño tuvo una pérdida muy dolorosa. Esto también se trabaja a nivel sistémico y por eso es de que la astrología como herramienta de diagnóstico funciona maravillosamente con, por ejemplo, la terapia sistémica, porque uno ya puede empezar a ver estas características desde una personalidad plutoniana, viendo, si yo miro a una persona Plutón, cuadratura Luna, yo ya sé que por ahí existen grandes posibilidades, por ejemplo, que la relación con mamá sea compleja, que la infancia sea compleja. Ya conversando con la persona puedo ver y puedo empezar a determinar como qué es lo que esa persona necesita. Y muchas veces la persona, antes que yo se lo proponga, la persona viene y dice, tengo esta situación con mamá, necesito trabajarla. Entonces, bien, esto es lo que en rasgos generales quería presentarles. Ya ven, me fui 50 minutos. Espero que esta información les sirva, sálvenla, compártenla si le encuentran contribuyente, que les sirva, como les digo, como una herramienta de diagnóstico. Ustedes podrán ver su carta. Si tiene personalidad plutoniana, ya he de decir que es difícil reconocerse a sí mismo con una personalidad plutoniana y ser invasivos y ser controladores, pero hey, no siempre uno está en el control todo el tiempo y uno puede cambiar y tal vez en el momento que ustedes están viendo este video, ustedes ya tienen sus buenos años trabajándolo y cada vez son menos las veces que ustedes quieren ejercer control, sobre todo sobre los hijos, sobre el marido, sobre las circunstancias. Pero es algo que uno siempre tiene que estar midiendo porque quien tiene personalidad plutoniana identificada, siempre hay un punto en donde uno está ahí queriendo controlar situaciones porque el trauma o el evento que quedó grabado como trauma en el sistema nervioso pudo haber sido lo suficientemente fuerte como para dejar una huella, no indeleble, pero lo suficientemente fuerte como para que la persona a lo largo de su vida lo esté revisando y a través de trabajo terapéutico se cerciore que eso ha ido sanando, va mejorando para cambiar
comportamiento. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, escríbanme, siempre les leo y nos seguimos viendo por aquí en el próximo video. Chao, chao.